se la llevó a los sacerdotes para que la criaran y ellos la criaron con valores. Y ya viene María a contarles los israelitas. O sea, el mismo Jacob es Israel. Que quiere decir, Israel quiere decir el hombre más fuerte que Dios o algo así. Bueno, el caso es que ya estuvieron muchas generaciones, ya los israelitas tenían muchos hijos, el faraón, que ya no era el mismo de antes, empezó a tener envidia porque los israelitas eran muy prósperos. Como ellos trabajaban y Dios los bendecía, entonces les multiplicaba sus bienes y el faraón tenía envidia de ellos, aparte los tenía esclavizados, y un día el faraón tenía una profecía que era que uno de los israelitas lo iba a vencer, entonces mandó a matar a todos los niños. Y entre esos niños estaba un niño que se llamaba Moisés. Y Moisés, la mamá lo metió como en una cesta que no le entrara agua y lo puso en el río. Y se quedó vigilando hasta que una persona del faraón, una señora de allá del palacio, lo recogió. Ella era la hermana del faraón, si no estoy mal. Lo recogió y lo crió como si fuera egipcio. Y él creció con las enseñanzas de un rey, o sea, él lo preparaban para que fuera rey, pero eso Dios lo hizo para que a futuro fuera a liderar a su pueblo. Entonces Moisés nos va a contar quién es él. Hola, soy Moisés. A mí Dios me llamó para que diera los 10 mandamientos. Fui a una montaña porque Él me llamó. Hola, mi nombre es el Rey David y pues yo era muy conocido porque pues era David y un día yo le dije a alguien, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ningún compasión y pues el rey David pues lo hizo y ya. Como lo del rey David, resulta que el rey David es el padre o el descendiente mayor de Jesús. Entonces vinieron después del rey David, vinieron otras descendencias. Resulta que el rey David cometió un pecado que fue enamorarse de Betsabé, que era la esposa de Unitita, que era de un soldado de él. Él había ganado muchas batallas y Saúl al principio, David, como fue escogido por Dios, David fue a servirle al rey Saúl porque el rey Saúl sufría muchísimo de depresión. Desde esa época viene la depresión. Entonces él sufría demasiado de depresión y lo único que lo calmaba era el arpa de David y los cánticos de David. De ahí que David hizo una obra muy importante que son la mayoría de los salmos los escribió David. Entonces ahí tenemos una referencia en la Santa Biblia de los salmos de David. Entonces David se enamora de esta niña Betsabé, bueno, una señora que ya estaba casada con Elitita, y él, mientras el muchacho iba a la batalla, él estaba con la señora. Resulta que quedó en embarazo, y cuando quedó en embarazo, el rey hizo todo lo posible para que Elitita volviera y le dio vacaciones,
lo hizo que fuera a acostarse con la señora, pero él no quiso porque él era un hombre justo y dijo que no era justo. Y mientras sus soldados estaban en el campo batallando, él gozando de la vida con la esposa que no. Y entonces el rey David desesperado, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces se le dañó el corazón y le dijo a uno de los soldados que lo pusieran en el frente, adelante, para que lo matara. Entonces, en esa época ya empezaron a llegar todos los profetas. El profeta Samuel, que era un profeta, hijo de una señora Ana muy devota, le empezó a decir, mire David, usted hizo esto y es un pecado grave y por eso Dios lo castigó. Entonces cuando el niñito nació, obviamente el rey David, en esa época, voy a aclararles algo, en esa época los hombres se podían casar con muchas esposas. Con muchas, no es como hoy en día que solamente es la parejita, no. Antes los hombres se podían casar con las que pudieran mantener. De hecho, los indígenas también tenían esa costumbre. Bueno, el caso, él se casó con Betsabé, nació el niño y cuando nació el niño resulta que nació enfermo porque Dios lo castigó. Él duró 7 días ayunando y en esa época el ayuno era con ropas ásperas y se cubrían de ceniza. Entonces él se puso la ropa áspera, se cubrió de ceniza y estuvo orando, pero entonces de nada le valió la oración porque finalmente el niño murió. Luego de eso ya nace Salomón, que fue el rey más sabio que tuvo Israel, porque cuando Salomón estuvo ya grande y le correspondía seguir con